Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página de La Tijera y hoy es domingo 8 de marzo del año 2026. Creo que llevo años explicando esto, desde que empezó en el 2007 Facebook, que pude abrir mi página en esta red social, página que fue eliminada el 13 de agosto del 2016 por una caricatura que hice del tirano Fidel Castro. En aquellos tiempos la red social giraba mucho más hacia la izquierda y la censura era mucho mayor, toleraba mucho menos una denuncia o una caricatura o un sarcasmo contra las dictaduras comunistas, contra los líderes de la izquierda, contra el socialismo y todas las miserias que han defendido los medios y las redes sociales por tantos años. Pues esa página la perdí con muchísimos seguidores y la perdí con muchísimo alcance, pero después pude recuperar de nuevo, ¿no? Y mi camino mediático y pude abrir la página Juan Echezábal, mi página personal, y en el año 2019, el día 19 de agosto, finalmente pude abrir la página La Tijera, que es desde la que transmito normalmente, teniendo como página de respaldo mi página castigada, Juan Echezábal, una página que está verificada, La Tijera, con más de 500.000 de seguidores. Facebook Meta no me la ha permitido nunca certificar, ¿cómo es que se le llama? Verificar, ponerle la marquita azul, a pesar de ser un medio que si usted googlea ha alcanzado ya notoriedad en su enfoque, ¿no? Y en su visión de denuncia mediática y objetiva y verificable de la realidad de lo que acontece en Cuba. No es el caso de personajes como este, que ahora cuando me levanto me encuentro que el espía de la Red Avispa, el jefe de los espías de la Red Avispa, Gerardo Hernández Nordelo, una persona que debería estar cumpliendo dos condenas perpetuas en una cárcel federal de los Estados Unidos por espiar para el régimen opresor castrista dentro de esta gran nación, pues por la benevolencia de Barack Hussein Obama, en aquel entonces presidente de los Estados Unidos, el 17 de diciembre del 2014, viajaba junto a dos más miembros de la Red Avispa que eran canjeados por un infeliz, por un inocente, por un contratista que fue a llevar esperanzas, alimentos, radios para que el pueblo pudiera estar comunicado, teléfonos celulares, y el régimen lo acusó de trabajar para la Agencia Central de Inteligencia, Alan P. Gross, que vimos que mientras estos espías llegaban rosados, rollizos, bien cuidados y con una salud envidiable a territorio cubano, Alan Gross llegaba a los Estados Unidos sin diente, con 80 libras de menos, con su esposa que había fallecido, creo, antes de poderla abrazar, mientras él estuvo 5 años en una injusta prisión y fue canjeado por estos delincuentes. El castrismo siempre se salió con la suya, y entonces este espía, de vez de haberlo retirado y echado a un rincón, lo que lo hicieron fue coordinador nacional de los CDR, un CDR que no funciona en la práctica, pero que sí sigue controlando y sosteniendo el aparato represivo de la dictadura opresora castrista, porque a través de los CDR es que están las brigadas de respuesta rápida, trabajan directamente con el Ministerio del Interior, con las brigadas especiales del MININ y toda esta infraestructura represora que se subordina a la seguridad del Estado y al Ministerio del Interior, fueron los que el 11 de julio salieron a golpear al pueblo cubano, al cubano que salió desde San Antonio hasta Maicía a pedir libertad, el cubano que salió a pedir el fin de la tiranía y la narcodictadura castrista. Gerardo Hernández Nordelo, él sabe, él está muy claro que en una Cuba libre él no tiene cabida en el avión dictatorial, porque él es un miserable espía barato que fue utilizado por el régimen castrista, vuelvo y les repito, para hacer su labor proselitista dentro de los Estados Unidos, y que debía estar y estará. Yo les prometo que cuando caiga pronto la dictadura opresora castrista, este tipo, Gerardo Hernández Nordelo, volverá a una cárcel federal de los Estados Unidos y ahí pagará por el resto de sus días por su complicidad con la narcodictadura opresora castrista. Anoche Cuba, por segunda vez consecutiva, salió a las calles, dieron cacerolazos, pero pidieron libertad, señores. Había una mujer en regla que gritaba y decía: ya no pidan más electricidad y agua potable y comida, pidan el fin de la dictadura, con malas palabras incluidas. Ustedes saben cómo se pone y se enardece un cubano cuando tiene a su hijo pasando hambre, cuando ve que no tiene electricidad, cuando ve que no tiene agua potable, cuando ve que con el salario miserable que el régimen le paga no puede garantizar sus mínimas condiciones de vida. El pueblo cubano está en una fase ya crítica. Los Estados Unidos están muy pendientes de eso. Déjenme decirle que estaba monitoreando en la mañana también las noticias, y Falcon Eyes, que es una página
desde X, que lleva el monitoreo, ¿no?, de los transportes y de todo el movimiento naval y aéreo dentro del Caribe, desde y hacia Cuba, desde Venezuela y Cuba, cuando sucedía, desde México y Cuba y demás, y desde y hacia los Estados Unidos con Cuba, pues estaba monitoreando que hay bastante movimiento en estos momentos de las fuerzas navales estadounidenses alrededor del norte de la geografía cubana y algunas en el sur, en la zona del Caribe. Se está moviendo grandemente el ejército de los Estados Unidos y la marina estadounidense para, si se produjera ahora mismo un estallido social como el del 11 de julio del 2021, automáticamente el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, daría la orden cero, daría la orden de sacar a la narcodictadura opresora castrista del poder. Y no se piensen que va a ser como está sucediendo en otros países, como ha sucedido en Irán. En Irán lo que pasa es que el régimen de los ayatolás ha tenido sus instalaciones militares y ha tenido sus búnker junto con el pueblo, junto con los edificios y las comunidades populares. En el caso de Cuba no es así. El régimen castrista se aisló hacia el oeste. Viven en Siboney, viven en el Reparto Flores, en el Laguito, en Atabey, en zonas que no están densamente pobladas y en zonas donde ellos mismos establecieron un apartheid porque siempre le han temido al pueblo cubano y han temido de que ante un momento de ira popular que hay un estallido social, ellos tener la posibilidad desde su apartheid poder salir hacia el aeropuerto militar de Baracoa, que les queda relativamente cerca, y de ahí largarse hacia los países que los acogerían, países en los que han por muchos años escondido el dinero que le han robado al pueblo cubano. El castrismo, yo estoy seguro, no les digo y les prometo, yo estoy casi seguro que tiene sus días contados y que las próximas 2 semanas van a ser decisivas para que el gobierno de los Estados Unidos tome y valga la redundancia, la decisión correcta y finalice con 67 años de la agonía de todo un pueblo. Fíjense si el régimen tiene miedo que en la noche de ayer, tras el segundo noche de cacerolazos en medio de los apagones y de protestas en contra del régimen opresor castrista, la dictadura ordenó quitar la internet. La internet ha estado suspendida y las llamadas telefónicas han estado suspendidas en las últimas horas en muchísimas partes de la geografía cubana. Ellos quieren hacer lo mismo que el 11 de julio, y a los cubanos que desde este momento me están viendo aquí y todavía tienen conexión, les pido primero que ahorren batería, que traten de conectarse cada vez que haya electricidad, traten de conectar sus teléfonos para mantener la corriente, ¿no? Para poder tener posibilidad de poder grabar. Y lo otro es que graben y envíen, no importa que no tengan internet, lo graban, lo envían, y cuando aparezca el internet, el mundo conocerá la realidad de lo que ahí esté sucediendo. Los cubanos tienen que estar a la saga, tienen que utilizar los medios estos de las redes sociales y el internet para poder dejar testimonio claro, porque en su vida las ratas del castrismo pueden cometer atrocidades contra el pueblo, pero tienen que quedar ahí como testimonio para el día que sean llevados a juicios internacionales ellos, sus testaferros y todos sus cómplices, poder tener las evidencias que los acusen y que los puedan condenar largamente por sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano. Vamos a llevar la noticia, vamos a tratar de recuperar la mayor cantidad de información de lo que vaya aconteciendo en los siguientes días, porque creo que es decisivo y va a ser algo muy provechoso para el futuro de esa Cuba, cuando el régimen opresor castrista y sus testaferros tengan su proceso de Nuremberg como lo tuvieron los nazis en el año 1948, después que capituló el fascismo dirigido por Adolfo Hitler. Los Adolfo Hitler de Cuba, los generales nazis del castrismo, tendrán su proceso de Nuremberg y serán condenados de manera justa, como no lo hicieron ellos en 1959, cuando muchos inocentes cayeron bajo la metralla de fusilamiento en juicios que prácticamente no le pudieron demostrar y probar nada a la mayoría de los fusilados. Lo único que estaban tratando de hacer era eliminar a los cubanos que en un momento determinado se pudieran alzar en armas contra esa dictadura opresora. Vamos a seguir llevándoles a ustedes la realidad de lo que acontece en Cuba. Vimos que en hora de la madrugada también llenaron de carteles el poblado de San Antonio de los Baños, la Villa del Humor, esos murales que hay ahí firmados y pintados por varios de los humoristas cubanos, pues han sido llenos de consignas y de grafitis en contra de la dictadura opresora castrista, en contra de la miseria y la desgracia en la que el castrismo los tiene condenados, y a favor de ese señor que en su visital sí puso que él no montaba chivatos en su bicicleta. Fíjense lo que es vivir en falta de libertad bajo una tiranía opresora, que por usted poner en un medio suyo propio que usted no va a montar en su visital sí a un chivato, ese hombre lo tienen condenado en las mazmorras del castrismo, sin juicio, sin posibilidad de defenderse y violándole todos sus derechos elementales.
violando incluso la misma constitución castrista, que supuestamente dice que usted tiene derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la libertad de todo tipo, ¿no? Supuestamente, según dice la constitución misma del castrismo, que fue modificada en el año 2019, 24 de febrero. Constitución que, por otro lado, dice en el capítulo 5 que el Partido Comunista de Cuba es el ente supremo de la sociedad. O sea, al estilo del fundamentalismo iraní, donde el ayatollah es el que tiene todo el poder, o tenía todo el poder, hasta que los americanos, los israelíes, ahora los están hostigando y los están obligando a abandonar ya finalmente a ese remanente del fundamentalismo que va quedando en Irán. Pues lo mismo en Cuba. Los ayatolás de Cuba es el Partido Comunista de Cuba, su Consejo de Estado, su buró político y todos estos miserables militares y ancianos que todavía siguen rigiendo la miseria, la desgracia y la desesperanza en la que tienen condenado al pueblo cubano desde el año 1959. A mí me están llegando, sí, Daimí, Guanabacoa se tiró ayer. A mí me están llegando todavía muchos videos que la gente ayer, como se quedaron sin conexión, porque es que están sin electricidad por muchísimas horas. Hay gente, señores, que no tienen electricidad por más de 2 días. Ellos supuestamente, Lázaro Manuel Alonso, el vocinglero del régimen opresor castrista, que también tendrá su parte el día que caiga la dictadura y tendrá que dar, como Humberto López y todos los miserables estos mediáticos del régimen opresor castrista, dijo de que ya se había restablecido el sistema electroenergético nacional. ¿Y por qué siguen los apagones? ¿Y por qué son 14, 15, 18, 26, 38, 48 horas en la mayoría de los lugares donde la gente no han podido tener más electricidad? Porque el castrismo no le interesa al pueblo cubano. El castrismo se ha desconectado hace mucho tiempo de la realidad cubana y el régimen opresor castrista sigue sacando la mayor cantidad de jugo financiero, de dinero, para poder después vivir tranquilamente, supuestamente, por algún país del mundo cuando acabe de caer en los próximos días, en las próximas semanas, ojalá fuera ahora mismo, mientras estoy hablando con ustedes, la narcodictadura terrorista castrista. Vamos a seguir llevándoles a ustedes la verdad, vamos a seguir llevándole con inmediatez la realidad de lo que está sucediendo en estos momentos en Cuba. Yo pienso y estoy plenamente convencido de que estamos viviendo los días históricos del fin de la caída de la tiranía opresora castrista tras 67 años de hambre, de miseria, de represión, de desesperación, de separación familiar, de un odio que ha sembrado ese régimen opresor contra millones y millones de cubanos, y vamos a sanar nuestra nación, vamos a refundar a Cuba de las cenizas que va dejando el castrismo y de la Hiroshima en la que la han convertido, del Beirut después de la guerra de los 10 años en el Medio Oriente. Convertiremos a Cuba en el Dubái del Caribe. Cuba será tan floreciente y en Cuba el cubano va a vivir tan feliz con el fruto de su trabajo y va a poder realizar todos sus sueños, y todo va a ser tan diametralmente opuesto a la agonía que se ha vivido en 67 años, que toda esa desgracia quedará en el pasado, como un triste pasado que irá a los libros de historia, para que el mundo jamás se olvide de la ignominia que ha sido vivir sometido bajo una tiranía comunista por 67 años en una isla que pasó de la prosperidad a la luz y la luz a las tinieblas y la oscuridad del castrismo. Vamos a liberar a Cuba, vamos a sacar al castrismo opresor del poder y vamos a condenarlos por sus crímenes de lesa humanidad. Vamos a seguir llevándoles a ustedes la realidad y la verdad de lo que acontece en Cuba, y gracias a ustedes lo seguiremos haciendo con la inmediatez y la veracidad que nos caracteriza. Muchas personas le están escribiendo a mi esposa y me han escrito diciendo: felicita a tu esposa y a tu mamá por el 8 de marzo. Señores, yo creo que he explicado eso hace muchos años, no hay nada que celebrar. El 8 de marzo es una celebración comunista que en el año 1971 la Organización de las Naciones Unidas la institucionalizó, como ha institucionalizado otras efemérides y otros momentos de la historia, que nada tienen que ver con la justeza, nada tienen que ver, fue para complacer a la izquierda, al socialismo. Recuérdense que la antigua Unión Soviética en ese año 71 era miembro del Consejo de Seguridad, como lo sigue siendo todavía ahora, y que la ONU es una gran porquería, que por 67 años ha sido uno de los cómplices más grandes que ha tenido la dictadura opresora castrista para sostenerse en el poder. La ONU ha sido la que le ha dado voz al castrismo y la que ha tergiversado la realidad, llamando al embargo, bloqueo, llamando a la dictadura opresora una nación, un país que quiere fundar y que quiere crear para su pueblo, sabiendo que todo es una gran mentira, un gran mito que ha sido avalado y protegido
y refrendado por organizaciones como la ONU y por naciones del mundo entero que se han convertido en cómplices históricos por 67 años de la dictadura opresora castrista. Países de Europa, países como Canadá, que históricamente ha sido uno de los cómplices más grandes de la dictadura castrista, pero está cambiando todo. El mapa geopolítico de Latinoamérica ha cambiado en los últimos tiempos y muchas de las naciones que habían caído en manos de la izquierda, en manos del socialismo, por culpa del castrismo opresor, hoy se están corrigiendo, hoy están buscando el camino de la verdad, hoy están buscando nuevamente el camino de la democracia, y vimos que ayer en la reunión esta de el escudo de América, donde el presidente Trump y varios de los presidentes latinoamericanos firmaron muchos acuerdos importantes en contra del narcotráfico, en contra de la influencia de la izquierda y del comunismo. Estamos enfocados en borrar para siempre de nuestro hemisferio el daño que en 67 años la dictadura castrista y sus cómplices han hecho sobre nuestras tierras, sobre nuestras naciones. El mundo va cambiando muchísimo y no estamos viviendo en un mundo donde se pueda seguir sosteniendo a los sistemas represivos, a los regímenes totalitarios y comunistas como el castrismo, el islamismo iraní y el sandinismo y el narcochavismo de Venezuela. Y por eso es que le digo que esta administración y este mundo va camino de liberar a Cuba. Cuba será libre y todos los cubanos podremos celebrar finalmente ese gran día que esperamos por muchísimos años. Yo les prometo que nuestro día del fin del castrismo y el inicio de la democracia nuevamente en Cuba ya viene llegando. Dios me los bendiga, Dios, patria y libertad. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página La Tijera. Feliz y bendecido inicio de semana. Bendiciones.